Vuelve la paz. Policía y Guardia Nacional retoman el control de principales calles en San Cristóbal. Exhorto, gobernador Henry Falcón aboga por el diálogo entre la MUD y el gobierno nacional. Obligatorio. Propietarios de edificios con 20 años dedicados al alquiler deben vender los apartamentos. Hasta la Asamblea, María Corina Machado reitera que este martes irá al Parlamento. Superada. Recaudación del impuesto sobre la renta sobrepasó meta del año. Apertura económica. Parlamento cubano aprueba ley de inversión extranjera. Se esfuma sueño finalista. Venezuela cae ante Japón en el Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Espectáculo. Circo canadiense confirma funciones en Caracas para el mes de mayo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión. José Manuel Dopazo y Elianta Quintero les presentaremos las informaciones. Comenzamos. El gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, responsabilizó a alcaldes y exconcejales de oposición de los hechos violentos en la entidad. En las últimas horas, los cuerpos de seguridad retomaron el control de la capital del estado. Javier Faría nos amplía. El gobernador Vielma Mora dijo que hay desplegado un refuerzo de la Guardia Nacional y más de 2.000 efectivos de la Policía Nacional en zonas donde fueron removidas las barricadas. También tanquetas y helicópteros de la Fuerza Armada. 11 manifestantes resultaron detenidos. Ellos dijeron, esos tres guarimberos, que el que financiaba la guarimba, quien les pagaba era el alcalde. Entonces eso es grave, no es San Cristóbal. Es otra alcaldía. Bueno, pidió que se investigue a algunos activistas políticos con la muerte del joven que recibió una descarga eléctrica cuando instalaba una barricada en Pirineos. ¿Qué ocultaban eso? Que hubo un muerto allí, que hay 2 heridos, que hay un exconcejal que lo mencionó el presidente de la República como homicidio culposo. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado de Lara, Henry Falcón, exhortó a la Mesa de la Unidad Democrática y al gobierno nacional a dialogar esta semana para frenar la violencia. El mandatario instó a actuar con responsabilidad, estableciendo un diálogo sincero y productivo que permita buscar concreciones o soluciones a los problemas del país. Que nos sentemos, como venezolanos que somos, en una mesa, a explorar soluciones, a decirnos nuestras verdades, a criticarnos, pero también a concertar. Como líderes políticos, como líderes sociales, como ciudadanos, pero también como padres de familia. Que cese la violencia y que cese la represión. Al referirse a la Comisión de la Verdad, el gobernador señaló que la aspiración es que la misma pueda ampliarse y que se haga una revisión exhaustiva y objetiva del problema de la institucionalidad del país, periodos vencidos en el Tribunal Supremo y en el CNE. Agregó que es válida y necesaria la intermediación de la Iglesia Católica y Evangélica. Nosotros soñamos para el país, que podamos ponernos de acuerdo, manteniendo nuestras diferencias, pero obrando en función del interés de la población y no del interés de nuestros partidos. La Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas dictó las normas que obligan a los propietarios de edificios con más de 20 años o más dedicados al alquiler de sus apartamentos para que vendan esos inmuebles a sus arrendatarios. Los propietarios deben hacer la oferta de venta de sus propiedades dentro de los 60 días hábiles a partir de la vigencia de la presente norma. Para solicitar el justo valor de los inmuebles, deberá presentarse ante la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda lo siguiente: contrato de arrendamiento justificativo de testigo que demuestre la relación del arrendamiento, certificado de haber cumplido con la inscripción ante el Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda, documento de condominio del edificio, documento de propiedad del edificio, permiso de habitabilidad o permiso de construcción del inmueble, así como fotografías del edificio con fecha de impresión no mayor a 2 meses de la fecha de su presentación. En caso de que los arrendadores no inicien la venta, deben pagar una multa de 2.000 unidades tributarias por cada apartamento no ofrecido a sus inquilinos. Si reincide en la sanción, se doblará la multa. Además, se exponen al embargo del inmueble.
En más información les contamos que el Colegio Nacional de Periodistas en Táchira rechazó las amenazas y atropellos que se han presentado con más de 20 comunicadores en el estado, entre ellos nuestro corresponsal y su equipo técnico. Destacó el abuso de cuerpos de seguridad al impedir la cobertura del equipo periodístico de Venevisión la semana pasada. También CNP Táchira rechaza las agresiones que recibiera el colega de Venevisión, Javier Farías, el pasado 28 de marzo, cuando en la Avenida España, eso fue en horas de la mañana, estaba cubriendo un enfrentamiento entre las personas que estaban manifestando y los cuerpos de seguridad, y él sacó su teléfono celular para tomar una foto y de inmediato los cuerpos de seguridad que estaban allí presentes, efectivamente la Policía Nacional, les dijo que le golpeó el celular para que no tomara. Rechazó las amenazas a través de las redes sociales que sufrió el camarógrafo de Venevisión, Luis Labrador. Pidió al Ministerio Público promover una investigación de agresiones a más de 20 periodistas en el estado. Representantes de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer solicitaron a la Fiscalía General de la República que investigue la muerte de mujeres producto de las manifestaciones. Según cifras de María Hernández Roget, Defensora Nacional de los Derechos de la Mujer, 8 féminas han fallecido por la violencia registrada en las calles. Venimos aquí a solicitar que esas investigaciones arrojen resultados y que se declare la responsabilidad de estas personas que cometieron estos lamentables hechos ante los tribunales o ante las instancias pertinentes. También solicitaron la conformación de un equipo de alto nivel entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Ministerio para la Mujer para sistematizar las denuncias presentadas. Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo Más, hizo un llamado a las fuerzas democráticas del país para reencontrarse y ayudar a resolver los problemas de Venezuela. El dirigente político exhortó a todos los sectores a unirse al diálogo. Que nosotros no estamos llamando a constituir ninguna nueva instancia de las que se le vaya a sumar a las que ya existan en Venezuela, no. Simplemente estamos hablando de la necesidad de reencontrar a todos aquellos que podamos tener una visión que permite una salida democrática a lo que está pasando en el país y que esto se ha construido de abajo hacia arriba. Se ha construido a nivel de municipios, se ha construido a nivel de estados y que se ha construido nacionalmente como una voluntad de los venezolanos por construir una solución democrática. Parlamentarios europeos y latinoamericanos de izquierda manifestaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela frente a las acciones de violencia que se han registrado en el país. En la declaración de Atenas, suscrita por 21 diputados durante la 7ª plenaria de la Eurolat, los parlamentarios apoyan la convocatoria de la conferencia de paz realizada por el presidente Nicolás Maduro y la labor de los cancilleres de UNASUR en busca del diálogo político en Venezuela. También condenaron las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, contra la democracia venezolana. Representantes del Foro Penal consignaron un documento ante la Nunciatura Apostólica para solicitar que el Vaticano sea mediador en la situación que vive el país. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que consignaron en la Nunciatura el mismo informe presentado ante la delegación de UNASUR que estuvo presente en Caracas. Según cifras del Foro Penal, hasta la fecha se han producido más de 2.000 detenciones durante las manifestaciones. De manifestantes, de las cuales 1.700 son solo estudiantes, pues no, que han sido detenidos y que tienen procesos como tal judiciales. Son más de 85, ya pasamos a los 87 privados de libertad, quiere decir personas que están presas pues tras las rejas en virtud del proceso que ha existido judicial contra manifestantes. El Foro Penal ha recibido 500 denuncias por tratos crueles. Para Alfredo Romero es alarmante el tema de la represión durante las manifestaciones. La superintendente de Precios Justos, Andreina Tarazón, informó que a partir de este lunes 31 de marzo entró en funcionamiento el registro único de personas que desarrollan actividades económicas en el país. Ir avanzando hacia un sistema que nos permita actualizar las estructuras de costos de las empresas en el país. Va a ser de carácter obligatorio y uno de los elementos fundamentales o los aspectos cómo las personas sujetos a aplicación de la ley orgánica pueden acceder a este registro, lo van a poder hacer a través de la página web de la Superintendencia de Precios Justos. El ministro de Comercio, Dante Rivas, señaló que este sistema unifica los registros administrativos. Resaltó que es una herramienta de planificación para las empresas. Tengamos la información de quiénes producen, qué producen, nosotros pudiéramos entonces planificar nuestra divisa, el uso de las divisas, poder combatir inclusive las empresas de maletín, esas empresas que violan la ley. Hizo un llamado a todos los empresarios industriales y comercializadoras de Venezuela a registrarse.
El presidente del Frente Nacional de la Junta Parroquial, José Alberto Urquía, pidió al gobierno nacional pagar la deuda que mantiene con ellos desde el año 2005 y que afecta a 13.000 personas. Urquía, junto a un grupo de manifestantes, se acercaron a Venevisión y expresaron su denuncia. Señalaron que necesitan el dinero porque hay personas enfermas esperando por la asignación de los recursos. Todavía está en deuda, ciudadano presidente, y hoy queremos hacerle un llamado que acelere el pago de lo que se ha dejado de pagar por concepto de estos parroquianos a nivel nacional. José David Cabello, superintendente nacional aduanero y tributario, informa que el CENIAT sobrepasó la meta de recaudación del impuesto sobre la renta. Liz Flores nos trae los detalles. Durante el operativo de declaración del impuesto sobre la renta, José David Cabello informó que en el primer trimestre la meta de recaudación de ese impuesto era de 24.2 millardos de bolívares. Bueno, ya nosotros le podemos anunciar al país que estamos por encima de los 31.7, lo que nos da aproximadamente ya unos 7.500 millardos por encima de lo establecido a esta hora. Tenemos cifras muy positivas. En el caso del número de declaraciones, hemos superado casi por 700.000 declaraciones más comparados con el año 2013, estamos hablando cercana a las 3 millones de declaraciones. Eso habla no solamente que acabamos con la campaña de la bendita guarimba tributaria, sino que la gente ha tenido conciencia y sabe que la única manera de que este país crezca, avance y camine como tiene que caminar es precisamente pagando sus impuestos. Las personas que soliciten dólares o créditos bancarios deben presentar la constancia de declaración del impuesto sobre la renta. Para este año el CENIAT aportará 57,4% del presupuesto nacional. Esos recursos serán utilizados en educación, salud, infraestructura y en el área social. Las autoridades tributarias recuerdan que aquellas personas que intenten defraudar al fisco o suministren información falsa al CENIAT serán sancionados con penas que van desde 6 meses hasta 7 años de prisión. Desde la sede del CENIAT en Mata de Coco, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Bien, y precisamente a menos de 2 horas para que culmine el plazo para el pago del impuesto sobre la renta, vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Euclides Sotillo. Él se encuentra en la sede del CENIAT en Mata de Coco, aquí en Caracas. Buenas noches, Euclides, cuéntanos. Hola, buenas noches. A esta hora continúan los contribuyentes declarando y pagando el impuesto sobre la renta acá en la sede del CENIAT en Mata de Coco, toda vez que hasta la medianoche de hoy se podrá cumplir con este deber tributario. Nosotros conversamos con la intendente de tributos internos del CENIAT, Fanny Márquez, quien hizo un balance de la jornada y hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con este trámite para evitar sanciones. No va a haber prórroga porque la normativa tributaria establece que el plazo para pagar son solamente 90 días después de vencido el ejercicio fiscal, que fue el 31 de diciembre. Es decir, que hasta hoy a las 12 de la noche es que por normativa tributaria tenemos para declarar y pagar el impuesto. También conversamos con algunos contribuyentes presentes acá en Mata de Coco y esto fue lo que nos contaron. Excelente atención, excelente los funcionarios, todo marcha rápido, todo fluye chévere y bueno, nada, cumpliéndole al país. Pues rápido, sencillo y me ayudaron bastante. Es importante destacar que todas las personas naturales, incluyendo a jubilados y pensionados, deberán hacer su declaración, así no hayan obtenido ingresos equivalentes a 1.000 unidades tributarias, es decir, a 107.000 bolívares, pues es un requisito indispensable para otros trámites, como por ejemplo la adquisición de divisas. También podemos informar que hasta ahora los datos que manejamos es que no habrá prórroga para el pago de este impuesto sobre la renta. Es la información que podemos aportarles a esta hora desde la sede del CENIAT en Mata de Coco. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. En otras notas le contamos que el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, cree que la Mesa de la Unidad no debe dejar que el gobierno ocupe los espacios en San Cristóbal y San Diego tras la decisión del TCJ de encarcelar a los alcaldes opositores de estas ciudades. Claudia Andrade nos informa. Esos son los juicios típicos de una dictadura. Precisamente en esos municipios, la mejor manera de resistir es teniendo una persona en la alcaldía que mantenga intacto el espíritu, el proyecto, el propósito de los alcaldes, tanto escaranos como Ceballos. ¿Qué Consejo Nacional Electoral va a organizar ese proceso electoral? Bueno, el poder, eso es parte
de lo que nosotros hemos planteado para un diálogo sincero. Capriles advierte que los niveles de conflictividad se mantendrán en el país mientras el gobierno de Maduro no escuche las protestas. Solo espera que todos los sectores se unan en base a los problemas. La escasez nos une, la inseguridad nos une, los graves problemas que estamos viviendo en nuestro país nos unen. Unámonos, no permitamos que el gobierno nos divida. Denuncia que el gobierno usa y manipula los hechos de violencia, destacó el caso de Adriana Urquiola. Y ustedes escucharon al gobierno, a sus voceros, incluyendo a Nicolás Maduro, señalándome que yo era responsable de la muerte de esa joven y resulta que el que la mató, porque la asesinaron a esa joven, está fugado y tenía credenciales además de un cuerpo de seguridad. Sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de mantener preso a Leopoldo López, Capriles destacó que es víctima de un poder judicial secuestrado. Capriles entregó autobuses para el plan Mi Ruta Escolar, dijo que en las próximas horas anunciará medidas a tomar si el gobierno sigue sin darle recursos para los proyectos sociales. Claudia Andrade, Noticiero Venevisión. Para el partido Podemos, las medidas tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía son correctas ante los hechos violentos ocurridos en el país. Apoyamos las medidas tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia en lo que tiene que ver con la detención de los alcaldes de San Cristóbal, el alcalde Ceballos y el alcalde de San Diego, el alcalde Escarano, porque creemos que ningún funcionario se puede amparar en un cargo para atentar contra la vida y los bienes de los ciudadanos de su municipio. Según Podemos, el Ministerio Público hace seguimiento de casos para garantizar los derechos humanos. El diputado de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, planteó nuevamente al presidente de la República, Nicolás Maduro, acciones que materializan el diálogo nacional al solicitar una audiencia formal para tratar el tema de los llamados presos políticos y exiliados, además de los perseguidos. Zambrano agradeció la nueva iniciativa del Estado de Vaticano para el diálogo en Venezuela, recordando que la Conferencia Episcopal Venezolana se ha ofrecido a través de sus pastores para mediar. El diputado insiste en la sinceridad del diálogo que debe producirse en el país. Destacó que las protestas en el país son la réplica constitucional para elevar la voz en contra de las deficiencias en las políticas públicas implementadas por el gobierno. De acuerdo con una resolución del Banco Central de Venezuela, publicada este lunes en Gaceta Oficial, las instituciones bancarias que participen en el mercado cambiario deberán mantener un encaje mínimo de 21,5% de la base de reserva de inversiones cedidas. El BCB define estas inversiones cedidas como la cesión de derechos de participación sobre títulos o valores efectuada por las instituciones bancarias, independientemente de la forma en que se contabilicen en su balance. La resolución ordena en su artículo 15 que salvo las instituciones microfinancieras o bancos en procesos de transformación, las instituciones bancarias deben mantener un encaje mínimo de 31% del monto total correspondiente al saldo marginal. Este lunes, por segunda noche consecutiva, manifestantes y cuerpos de seguridad se enfrentaron en la calle Hélice de Chacao. Este domingo, 2 heridos, un vehículo de la Guardia Nacional parcialmente quemado y otros daños a la propiedad pública dejaron estos disturbios. En la vía quedaron los rastros del enfrentamiento entre funcionarios de la fuerza pública y un grupo de encapuchados. Algunos locales comerciales sufrieron daños. Objetos contundentes fueron lanzados contra los ventanales. La gran cantidad de gases utilizados para dispersar a los manifestantes dejó a una persona afectada y otra resultó herida por el impacto de perdigones. También un vehículo tipo ballena de la Guardia Nacional fue parcialmente quemado con una bomba molotov. Horrible, mira, la niña, mira cómo la llevo, es feo, de verdad que sí. Todavía la mañana de este lunes se sentía con intensidad el efecto del gas lacrimógeno en el paseo Uslar Pietri. Cuadrillas de mantenimiento de la alcaldía de Chacao fueron desplegadas en la zona para retirar los escombros. 43 muertes violentas ocurrieron en Caracas durante el fin de semana. En la carretera Mamera El Junquito asesinaron de un disparo en la cara a un distribuidor de víveres. La víctima fue identificada como Marcos Brazón, de 35 años. En horas de la noche de este domingo, varios encapuchados ingresaron a su residencia ubicada en una zona rural de la carretera Mamera El Junquito. Los delincuentes sometieron al hombre y a su esposa y robaron todas las pertenencias. Antes de abandonar el lugar, los sujetos le dispararon a Marcos Brazón en la cara y le ocasionaron la muerte. Se conoció que la víctima trabajaba como chofer de una distribuidora de víveres. Nos vamos al Zulia. 12 muertes violentas se registraron este fin de semana. En la morgue amanecieron los familiares de 2 víctimas por accidentes de tránsito y un caso de mala praxis médica. Carlos Plata, padre de Joherlis Plata, de 15 años, denunció que su hija falleció por mala praxis médica. Indica que no fue debidamente atendida.
Yo le quiero hacer un llamado a los médicos que atienden en estos hospitales, porque están mandando a los pacientes con una pastillita y una inyección para su casa sin saber qué tienen. En la circunvalación número 1 de Maracaibo fue arrollado Carlos Henao, de 22 años. Salió de una fiesta a las 2 de la madrugada y fue atropellado. También Harrison Leonardo Chacín, de 28 años, motorizado, iba a trabajar como vigilante a las 6:30 de la mañana cuando un carro le chocó, dejándolo sin vida. Empezó a trabajar de vigilante y era su segunda guardia y fue hasta la central. Cuando venía de regreso a ir al lugar donde tenían que presentar la guardia, un carro pasó y se tragó el par y le llegó y lo mató. También en Maracaibo, este domingo, un grupo de delincuentes armado sometió y robó a 6 sacerdotes del Colegio San Vicente en Maracaibo. Los 4 hombres violentaron la seguridad de la escuela y llegaron hasta la residencia de los padres paulistas, a quienes amordazaron y robaron más de 9.000 bolívares, dinero de las colectas de misas y celulares. Según cifras extraoficiales, 21 personas perdieron la vida por arma de fuego durante el fin de semana en el estado de Aragua. Destaca un doble homicidio en el sector La Caridad de San Sebastián de los Reyes. Una de las víctimas era estudiante de la Academia de Policía en Charallave y fue identificado como Kleiber Daniel Sevilla Carrero, de 21 años de edad. La segunda víctima fue Néstor Martín Sierra Altamena, de 22 años, quien ejercía como radiólogo. Familiares explicaron que una banda delictiva del lugar les disparó por confusión cuando ambos regresaban de una fiesta. En Anzoátegui, 7 personas perdieron la vida de forma violenta este fin de semana. Entre los casos se encuentra el de Ángela Muntaray, de 23 años de edad, quien falleció cuando unos hombres lo interceptaron cerca de su vivienda en el sector Bellomonte de Puerto La Cruz. En otro hecho, fue asesinado un joven de 24 años de edad identificado como José Rauseu, luego de que unos compañeros de fiesta le propinaran un disparo en la mandíbula por haber golpeado a su novia de tan solo 16 años. Al menos 14 personas perdieron la vida de forma violenta durante el fin de semana en el estado Monagas. 8 de los decesos fueron a causa de armas de fuego. Bexy Betancourt tiene la información. Ajuste de cuentas es el principal móvil que manejan los cuerpos de seguridad, siendo el municipio que registra el mayor número de muertes, Maturín. Una de las víctimas fatales se identifica como Beltrán del Valle Chacón, de 54 años, quien se desempeñaba como comerciante. Se pudo conocer que el hoyo Oxiso se resistió a venderle unos terrenos de su propiedad a unos vecinos en la avenida Cruz Peraza de Maturín y estos perpetraron a su residencia, donde le propinaron varios impactos de bala. El hecho ocurrió la noche de este sábado. Los otros 6 decesos ocurrieron por accidentes de tránsito, de los que resalta el de un joven de 20 años que respondía al nombre de Julián Rodríguez. El mismo, al colisionar en su moto en la avenida El Ejército de Maturín, se estrelló contra un vehículo la tarde de este domingo. Desde el estado Monagas, Bexy Betancourt, Noticiero Venevisión. En el estado Bolívar, 2 funcionarios policiales fueron asesinados por varias personas que portaban uniformes de otro cuerpo de seguridad. Jessica Brizuela nos amplía la información. Este hecho sucedió aproximadamente a las 9 de la noche en el módulo policial ubicado en el sector Cardoso, municipio Eres, cuando 6 sujetos portando armas largas y uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana ingresan al lugar, asesinan a los oficiales de guardia identificados como Agustín Marlin Hernández y José Vicente Hernández para llevarse a 2 sujetos quienes estaban detenidos por delito de droga, homicidio y robo de vehículo. Bueno, me dijeron que habían unos agentes que habían matado y yo me vine inmediatamente porque yo tengo un hijo allí. Mi preocupación es que no sé nada de mi hijo y que no lo... Estos sujetos se llevaron el arma de reglamento de los funcionarios policiales. Porque no nos han dejado pasar ni nos han dado detalles de cómo están ellos. Bueno, por lo que sucedió con los policías, que lo mataron, unos malandros, me imagino, no sé qué sé yo. Otro de los casos corresponde a la muerte de un reo en la cárcel de Vistahermosa luego de efectuarse los traslados de los internos. Sin embargo, aún se desconocen las causas. Desde el estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Venevisión. El Parlamento de Cuba aprobó una nueva ley de inversión extranjera con la que el gobierno de Raúl Castro busca atraer capital para apuntalar sus reformas económicas. Según un borrador, el proyecto de ley ofrece ventajas tributarias a los inversores que coloquen su dinero en la isla, como una reducción a la mitad del impuesto a la ganancia y años de moratoria. La nueva legislación busca fortalecer las garantías jurídicas para atraer inversiones a una de las economías más cerradas del mundo y fue aprobada por unanimidad en una sesión especial de la Asamblea presidida por Raúl Castro. El nuevo marco legal llega en medio de una serie de reformas que buscan abrir la economía de la isla.
En los últimos años, los cubanos fueron autorizados a tener negocios privados en un esfuerzo por reducir el peso del Estado en áreas desde el comercio a la agricultura. Bien, en información de última hora, hace pocos minutos el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre el caso de María Corina Machado. La Sala Constitucional, en ponencia conjunta, interpretó el sentido y alcance del artículo 191 de la Constitución referido a la aceptación de una actividad de representación permanente o alterna ante un órgano internacional por parte de un diputado durante la vigencia del periodo para el cual fue electo. El fallo se sustenta en lo previsto en los artículos 191 y 197 del texto fundamental, los cuales señalan que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales. El máximo juzgado precisó que la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el referido artículo 191 opera de pleno derecho ante la aceptación de una representación alterna de un país, indistintamente a su tiempo de duración, ante un órgano internacional por parte de María Corina Machado, quien estaba desempeñando su cargo de diputada a la Asamblea Nacional, lo cual constituye una actividad incompatible, pues esa función diplomática no solo va en desmedro de la función legislativa para la cual fue previamente electa, sino en franca contradicción con los deberes como venezolana. Bien, amigos, momento de hacer nuestra primera pausa, ya venimos. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. Les contamos que para el diputado de la Asamblea Nacional, Richard Mardo, las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional han sido erradas. Mardo manifestó que los más pobres han sido los principales afectados. Al gobierno nacional. Esta es la tercera devaluación en menos de un año. Una devaluación que sigue afectando a los más pobres. Nosotros pedimos que se comience a producir en Venezuela, que todos los productos que nosotros tengamos que comer, que producir, sean hechos en Venezuela. El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela le hace un llamado al gobierno nacional para que se revise algunos precios de los productos de la dieta básica del venezolano a fin de impedir los altos costos y la especulación. Que se produzcan las providencias de la superintendencia que le permitan a nuestro pueblo acceder a los productos a costos menos excesivos, a precios menos excesivos. Ese es un llamamiento que en el día de hoy queremos expresarle al gobierno nacional. Desde el Partido Comunista de Venezuela rechazan el aumento en el precio de los productos de consumo masivo. María Corina Machado convocó a una concentración este martes en la Plaza Brión de Chacaíto en defensa de la soberanía popular. Aseguró que llegará a la Asamblea Nacional acompañada de diputados para exigir su entrada al Parlamento. Por eso, mañana acudiré a la Asamblea Nacional, como es mi derecho. Yo soy diputada a la Asamblea Nacional, fui electa por el pueblo de Venezuela. Machado destacó que José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, confirmó que su participación en ese organismo fue como diputada venezolana. Aseguró que el gobierno pone en evidencia la falta de autonomía en los poderes públicos. No son las credenciales, ni los sueldos, ni los honores, lo que hace un diputado. Un diputado lo hace su conciencia, sus ideas, sus convicciones y desde luego el pueblo de Venezuela que lo eligió. María Corina Machado reiteró que se mantendrá en las calles de forma pacífica. El Partido Patria para Todos denunciará a algunos alcaldes de los Altos Mirandinos por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas. La información la ofreció Ilenia Medina, secretaria general nacional de organización de ese partido político, destacando que no hubo esfuerzos de ningún tipo por parte de esos alcaldes en enfrentar esas manifestaciones y lograr la paz para sus habitantes. Hay algunas, como la de San Cristóbal, como en un sector de la ciudad de Mérida, Chacao, ahora San Antonio, Los Sales y Carrizales, adoptan acciones de violencia que no solamente son de alteración del orden público, sino que son actos de fascismo y de terrorismo. En relación con la posibilidad de que el Vaticano pueda mediar en la crisis venezolana, Ilenia Medina aboga por el cese de las protestas violentas para garantizar la seguridad de la misión. El dirigente del partido COPEI, José Alberto Zambrano, rechaza la militarización del Estado Táchira y espera que el gobierno nacional acepte la mediación del Vaticano.
Zambrano asegura que no se están cumpliendo las garantías mínimas de los llamados presos políticos. En estos momentos están amenazados uno de nuestros alcaldes y aparte de esas amenazas, pues la arbitrariedad constante y la represión activa por parte del gobierno a través de sus fuerzas militares. COPEI acompañará la defensa de María Corina Machado para que se respete su cargo de diputada. 12 países conforman el 17º Congreso Latinoamericano de Estudiantes. La actividad estará encabezada por el ministro de Educación Héctor Rodríguez. Glenda Hernández con la información. Los temas abordados estarán basados sobre la política educativa en revolución y tendrán como objetivo principal avanzar hacia la unidad latinoamericana y caribeña, así como también mejorar los sistemas de educación pública en el país. Vamos a compartir con dirigentes estudiantiles de distintos países de América Latina y el Caribe, de Nicaragua, de Ecuador, de Brasil, de Cuba, de Puerto Rico, de varios países que nos visitan y queremos compartir nuestra experiencia y también pues, escuchar, recibir la experiencia que ellos y sus luchas que están viviendo en los distintos países. Los temas que serán abordados durante el 17º Congreso Latinoamericanos Estudiantiles serán llevados a cabo en diferentes instituciones de educación universitaria hasta el próximo viernes, 4 de abril. Glenda Hernández, Noticiero Venevisión. Habitantes del municipio Crespo, en el estado Lara, cerraron en 6 puntos la carretera que conecta con Barquisimeto para protestar por falta de agua. Lirio Pérez tiene el informe. 1.800 pobladores de Menca de León y Al Paso de Tacarigua y otros 4 sectores del municipio Crespo llevan 3 semanas sin agua potable. Los niños son los más afectados. Mami, tengo ganas de comer, que le di yo un pan con pedacito de queso, tengo sed, me agarré un autobús y me fui para Barquisimeto, ¿qué? Para que mi hermana, para que me diera agua. Obstaculizaron el tráfico en 6 lugares. Dicen que la alcaldía de Crespo dejó de mandar los cisternas que gratuitamente los surtían. Compramos agua potable para cocinar. Compramos agua potable, el botellón vale 30, 25 mil bolívares. Imagínense, toda la semana tenemos que hacer eso. Para paliar, la gobernación envió 2 camiones. La solución definitiva que proponen los habitantes es que Hidrolara les dé suministro de agua por tubería tomándola del pozo de la zona. En el estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. 4 generaciones de venezolanos han leído el Universal en 105 años desde su primera edición. Más de un siglo informando a los venezolanos y al mundo, el Universal arriba a sus 105 años fundamentado en los principios democráticos e ideales libertarios expresados desde su primera editorial en el año 1909. En todos estos años, el país se ha visto informado sobre hechos que marcaron hitos, así como de sucesos cotidianos, con el compromiso de informar de la manera más objetiva, profesional, completa y oportuna, a cambio de la confianza, respaldo y reconocimiento de sus lectores. Debido a la crisis de papel e insumos gráficos, el Universal no publicará su tradicional edición aniversario. Por su lealtad, el Centenario Diario agradece en nombre de la directiva, de los empleados, periodistas y gerentes, a los lectores y anunciantes el pleno respaldo que dan día a día a El Universal. Felicitaciones al Universal en este nuevo aniversario. Bien amigos, hacemos una nueva pausa, ya venimos. Bien, seguimos con más información en Portuguesa. Por 4ª vez se registraron actos vandálicos contra las instalaciones de Corpoelec. Según informó el subcomisionado de distribución de Corpoelec, Manuel Araque, las pérdidas ascienden a los $2,5 millones. Rafael Naiber Camacho con el reporte. Indicó el subcomisionado Araque que el transformador que sufrió daños tenía aproximadamente 10 meses instalado y prestaba el suministro eléctrico a las comunidades de la zona alta de Araure. Nos queman el otro transformador, abren las válvulas de aceite, explotaron las válvulas de sobrepresión, cortaron todos los cables de protecciones, tanto de los reconectadores como del transformador. Aseguró que el Ministerio Público lleva una investigación en marcha, pero al mismo tiempo se está trabajando para la asignación de un nuevo transformador. Esto es muy lamentable porque nos están atacando a Corpoelec, que es una institución del Estado. Nosotros somos una empresa socialista al servicio de la comunidad. Nosotros lo que damos es calidad de vida y están atacándonos en las partes donde nosotros alimentamos a la población, a una población de bajos recursos.
Las autoridades del Cuerpo de ELEC afirmaron que estos 4 actos de vandalismo a instalaciones eléctricas limitarán considerablemente el flujo de energía a las comunidades del cono norte de la entidad. En el estado portugués, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. La Universidad Católica Santa Rosa puso en funcionamiento el nuevo estudio de televisión que favorecerá a esa comunidad estudiantil que cursa distintas carreras en la importante Casa de Estudios Superiores. Alí Ramón Rojas, rector de esa universidad, habló de la significación de ese nuevo estudio que lleva el nombre de uno de los musicalizadores más importantes del país, Mario Aníbal Corro. Curricularmente va a fortalecer mucho a los estudiantes de audiovisual de nuestra carrera en comunicación social. O sea que tiene un primer impacto en los estudiantes. La Universidad Católica de Santa Rosa cuenta con cerca de 4.000 estudiantes. La mayor parte de ellos están en comunicación social. El rector Alí Ramón Corro habló de otros proyectos que se van a materializar a corto plazo y que favorecerán a la comunidad estudiantil de distintas carreras profesionales. Las autoridades de Malasia trabajan contrarreloj para encontrar las cajas negras del avión de Malaysia Airlines desaparecido hace más de 20 días. La Marina estadounidense informó que es prácticamente imposible encontrar las cajas negras de la aeronave, ya que estas solo tienen de 30 a 45 días de batería, por lo que recomendó reducir la zona de búsqueda. Australia envió un buque rastreador de cajas negras, el cual llegará al lugar en aproximadamente 3 días. En Estados Unidos, a 21 ascendió el número de personas fallecidas por el deslave ocurrido en un pueblo cercano a Seattle. 30 personas continúan desaparecidas y todavía 6 no han sido identificadas. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunió con su homólogo de Francia, Laurent Fabius, para lograr acuerdos sobre la situación de Crimea. En el encuentro, el ministro ruso aseguró que su país no tiene intenciones de invadir a Ucrania. El Papa Francisco aceptó el último milagro que hacía falta para llevar a Juan Pablo II a los altares de la iglesia. El milagro que se le atribuye es la curación de una señora en Costa Rica que sufría de aneurisma cerebral, quien fue sanada el mismo día que el polaco fue proclamado beato. La fecha de la canonización todavía no está fijada. Sin embargo, se presume que se llevará a cabo este mes de diciembre. La Torre Eiffel, símbolo de la ciudad francesa de París, cumplió este lunes 125 años de creación desde que inauguró la Exposición Universal en 1889. El aniversario de la Dama de Hierro, como se conoce la estructura de 330 metros de altura, ocurre durante un proceso de restauración que terminará entre septiembre y octubre del presente año. Amigos, momento de hacer una pausa y venimos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Shakira sigue de gira promocional por distintos medios de Estados Unidos. Esta vez estuvo en el programa del famoso comediante Jimmy Fallon. La cantante dio detalles de su nuevo trabajo musical, así como de su más reciente video musical Empire, en el que aparece como una novia en llamas. Asimismo, contó que la canción Lala tendrá una nueva versión para el Mundial de Brasil y bromeó acerca de esta foto en Twitter de su hijo. Milan? Yeah, Milan. Milan, Actually, Gerard posted that picture without my permission. I know, well, still, he has to, but look at, that's a cute baby, oh my God. He's like my mini-me, he's identical. He is, yeah, Isn't but he? that's just your normal face right there, yeah. I mean, I love that you're doing that. El Cirque Eloís se presentará por primera vez en Venezuela con su espectáculo Circópolis. Del 15 al 25 de mayo en la cúpula del Poliedro de Caracas, este circo canadiense ofrecerá varias funciones al día para poder satisfacer la alta demanda del público venezolano. El Cirque Eloís, proveniente de Montreal, se ha presentado en más de 350 ciudades alrededor del mundo. Más de 15 millones de personas han asistido al show de artes circenses y han recibido las mejores críticas internacionales. El mexicano Cristian Castro quiere incursionar en la ópera. Cantar más ópera, por ejemplo. En este disco tal vez me atreva, como ya lo había dicho antes, ¿no? Pero sí, yo creo que tengo el potencial. Vamos a ver si se puede. Y es que el cantante planea grabar un disco sinfónico. Me inspiró Andrea Bocelli, me inspira él,
porque digo, ¿cómo es posible que los cantantes mexicanos o un cantante mexicano no haga un disco con sinfónica? Creo que Andrea tiene una excelente voz, es un tenor divino y ha hecho éxitos nuevos como Partiró, por ejemplo. Por lo pronto, Cristian Castro estrenará Primera Fila día 2, disco en el que incluye otros géneros musicales. Y pasamos a otro tema porque las celebridades de Hollywood brillaron en la alfombra naranja de los premios Kid Choice 2014. La cantante Zendaya posó y firmó autógrafos. La sensación Pharrell Williams también compartió con sus fanáticos vistiendo su particular sombrero. También desfilaron por la alfombra naranja el comediante Chris Rock, el actor David Hasselhoff, parte del elenco de la serie Glee, entre otros. Y así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán, dulces sueños para todos y los invito como siempre a la emisión matutina de Estrenos y Estrellas. Dulces sueños, Federica. Amigos, nueva pausa, ya venimos. El señor Osvaldo Rodríguez se encuentra recluido en la clínica La Sagrada Familia de Maracaibo, Estado Zulia, y necesita con carácter de urgencia el siguiente medicamento: digoxina o Trivacer en ampollas. Las personas que deseen colaborar deben comunicarse a través del siguiente número telefónico: 0426-765-0219. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Comenzamos los deportes con el Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 porque Venezuela se despidió de la final al caer ante la selección de Japón 4-0. El estadio Edgardo Baltodano Briceño albergó este encuentro que inició con ventaja japonesa en el minuto 13. Fuka Nagano abrió el marcador. A los 32, Nana Ichise añadió el segundo. El tercero de las japonesas llegó a los 51 con gol de Rikako Kobayashi. Y el cuarto llegó a los 62 con penal de Ina Sugita. El único tanto de las venezolanas llegó al minuto 92 con gol de Deina Castellanos. Ahora a las criollas les queda esperar el resultado del partido entre España e Italia para saber con quién disputará el tercer lugar. Pasamos a la Champions League, porque este martes se reanuda la acción con los partidos de ida de los cuartos de final. El Camp Nou recibirá este choque inédito que enfrentará a los dos equipos españoles que luchan por el título de la Liga de su país. El Barça buscará allanar el camino para su séptima semifinal consecutiva ante un Atlético que está en cuartos de final por primera vez desde 1997. En el otro duelo, el Manchester United y el Bayern Múnich reeditan la final que jugaron en 1999. El mítico estadio Old Trafford recibe el tercer enfrentamiento de estos clubes en cuartos de final. Los dos anteriores fueron en 2001 y en 2010, culminando a favor del conjunto alemán, actual defensor del título. El Bayern ha ganado sus últimos 7 partidos como visitante en la Champions, mientras que el Manchester ha ganado sus 4 choques en casa esta temporada. Continuamos con las grandes ligas porque los venezolanos destacaron en sus correspondientes partidos inaugurales. Comenzamos con el triunfo de los Tigres de Detroit ante los Reales de Kansas City, 4-3. Y es que 2 venezolanos se llevaron todos los aplausos. El primero fue Alex González, recientemente fichado por Detroit, quien fue pieza clave de la victoria de los felinos al batear un sencillo por el jardín izquierdo en la parte baja del 9º episodio, que permitió remontar con la 4ª carrera del triunfo. González se fue de 4-2 con triple y par de empujadas. El segundo criollo que destacó con Detroit fue Víctor Martínez, quien otorgó el primer jonrón a los felinos en la recién empezada campaña. Este imparable por el jardín derecho colocó a Martínez en la lista de los 32 venezolanos que la han sacado en el día inaugural. Pasamos al jugador mejor pagado de la Gran Carpa, el venezolano Miguel Cabrera, quien también vio acción este lunes con los Tigres de Detroit al irse de 3-1 con un doble. Kansas City también contó con un venezolano que resaltó. Tal es el caso de Salvador Pérez, quien logró este lunes 4 hits en sus 4 turnos al bate. En otras actuaciones, Omar Infante se fue de 4-0 y Alcides Escobar no vio respuesta en sus 3 turnos al bate.
En otro partido, los cerveceros de Milwaukee blanquearon con 2 carreras a los Bravos de Atlanta. El primer juego salvado de la temporada fue para el venezolano Francisco Kid Rodríguez por cerveceros, mientras que ganó Giovanni Gallardo y perdió Julio Terán. Cerramos con Bo Abreu, porque a pesar de no estar en la temporada regular de las Grandes Ligas, fue noticia este lunes. Y es que el pelotero venezolano firmó un contrato de ligas menores con los Mets de Nueva York. El criollo jugará en la AAA tras ser confirmado por voceros de los Mets. Amigos, de esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Recuerde, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden.